vamos a empezar. Todos o la mayoría de nosotros nos conocemos, igual va a haber momentos para las presentaciones. Tengo que mantener cierta formalidad aquí porque, como saben, esto se está transmitiendo en vivo y también se va a grabar y subir además a la plataforma del Directorado de Investigación, así que ya les enviaremos el enlace también para que tengan el registro de esta sesión. Y bueno, se está transmitiendo en vivo, como hace un momento, en el Facebook del Directorado de Investigación, si quieren compartir el enlace también con algunos colegas o contactos, ¿no? Y también vamos a hacer una transcripción de la mesa, del espacio, también, bueno, para tenerlo ahí como un documento pues, interno del grupo, de los grupos, ¿no? De investigación-creación. Esta mesa, este espacio de conversación se enmarca, como saben, en el encuentro anual de investigación, creación e innovación, que se inauguró hace pocos días, que va hasta el 30, mal no recuerdo, de este mes, y que, bueno, se compone de una serie de actividades de difusión, de conversación, de presentación de proyectos, investigaciones en cursos realizados, de creación, por supuesto, también de nuestra comunidad. En este caso, pues tenemos la mesa, como bien saben, titulada La creación como forma de producción de conocimiento, los grupos de investigación-creación. Y esto nace un poco de nosotros mismos, ¿no? Es decir, de nuestras reuniones como espacio de coordinación de la oficina de creación con ustedes, con los coordinadores de grupos de investigación-creación, en el que se planteó la necesidad de contar con un espacio de presentación de nuestros proyectos, nuestros grupos, nuestros trabajos, ¿no? Y de, bueno, compartir experiencias, desafíos comunes, ¿no? Conocerlos un poco más allá de la agenda que tenemos, pues, como oficina para dar soporte a los grupos de investigación y creación. Y de eso se trata el espacio. Vamos a tener 7 grupos de investigación-creación que van a presentar entre 8 y 10 minutos pues, su trabajo, en fin, sus proyectos, algún desafío que consideren relevante compartir, y tendremos luego un espacio de conversación también entre todos, ¿no? Pues eso, así que sin más, bueno, agradecerles y empezamos. Tenemos un orden propuesto que ya he validado con ustedes. Y empezamos con el grupo de investigación-creación en estudios en danza y práctica escénica. Tenemos a Marlon Cabellos, bailarín, coreógrafo e investigador en danza contemporánea, docente del Departamento Académico de Artes Escénicas. Y a Cristina Velarde, docente, directora, coreógrafa y bailarina, docente del Departamento Académico de Artes Escénicas también. Hemos elaborado un pequeño documento que acabamos un poco de nuestras preguntas. Supongo que la mayoría de grupos atraviesa lo mismo que nosotros, en el sentido de que somos un grupo que tiene artistas e investigadores con diferentes similares. Estamos generando un lugar, un espacio de trabajo común donde nos podamos mirar a partir de las posibilidades de lugares donde se interesen en común. Somos un grupo de docentes, de edades, ¿no? Y egresados de la carrera de danza. Todos somos bailarines, creadores, investigadores, cuerpo y movimiento, del común. Y lo que nos agrupa es el estudio de metodologías creativas, poéticas, estéticas, que conforman las prácticas de la danza para difundir y compartir sus saberes, ¿no? Que están vinculados al estudio del fenómeno del movimiento. Es algo que nos preocupa más, que todos los miembros tenemos esta gran pregunta sobre la capacidad expresiva del movimiento, qué está en juego en esta movimiento, incluyendo la pregunta de qué constituye. Algunas de las preguntas entonces que nos reúnen es, o partimos de esta premisa que es, a la base está el cuerpo que percibe, y en esa base del cuerpo que percibe, tanto la del bailarín como la de un espectador de artes escénicas o de un testigo de algo que está moviéndose, ¿cuál es la relación entre la percepción y la construcción de ideas? ¿Cuál es la relación o qué se pone en juego cuando nos preguntamos por la flexibilidad del movimiento? ¿Cuál es la relación entre las prácticas de movimiento que ya se han generado en el campo de la danza y la relación con esas ideas que están atravesando esa práctica? Como esas ideas luego aparecen en el ámbito escénico y cómo se expresan de la manera.
¿Qué sustancias aparecen cuando vemos danza pero no la entendemos? ¿Qué opera ahí en términos del espectador? ¿Qué opera ahí en términos del baile? ¿Sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho, pero que es difícil explicar, que es de una autora que se llama Luke, que se plantea qué puede el cuerpo del bailarín. Y acá el lugar interesante en el despliegue de la danza escénica es entrar a la conexión entre ese imaginario y el movimiento, qué vínculos hay entre el imaginario y el movimiento, que pueden hacer que el bailarín construya un espacio inexistente en un espacio en términos atmosféricos o en términos de texturas y densidades, entre comillas invisibles, pero de cierta manera tangibles. Es decir, podemos percibir algo distinto, pero no necesariamente eso que percibimos lo podemos ver puesto ahí en términos de qué es lo que conforma, o sea, qué es lo que nos da esa experiencia. Y eso es lo que nos pasa con el arte. A veces el hecho de emocionarse o la apreciación de algo pueden ser dos cosas, y realmente podemos articular, que pesar, en muchos casos, cómo es que, cuáles son esos factores, ¿no?, que han intervenido en esa posibilidad de percibir y conmoverse con algo que y entonces, desde esto, ¿qué puede el cuerpo del bailarín? ¿Cuál es esa relación entre lo que el bailarín imagina de su danza, ¿sí?, o lo que imagina en términos de la práctica de danza? ¿Qué sostiene esa práctica? ¿Qué lógica sostiene ese ser? ¿Y qué soportes se mientan los públicos? Por ello nos vamos tanto a la historia de la danza, como también a los nuevos experimentos que aparecen, como también a la producción misma de la danza, como también a los recursos que la danza puede utilizar que están fuera de la danza. De qué manera se corporizan en la danza las temáticas que abordan las funciones sociales y políticas, qué relaciones existen entre las danzas tradicionales y las danzas contemporáneas, cuáles son los límites entre la apropiación cultural y la identificación. En general, tenemos estas preguntas en común. Quizás en las diapositivas que van a ver son extractos de trabajo que han realizado los miembros del grupo de investigación. En todos esos trabajos aparecen estos tejidos de dramaturgias, no nos sostenemos, en el caso de la danza no sostenemos dramaturgias realmente aristotélicas, ¿no?, sino que pueden ser más a punto de dramaturgias más sensibles, ¿no?, de estados, de atmósferas. Y entonces, desde la generación de las poéticas, de estas atmósferas, de diferentes miembros, compartimos justamente cuáles han sido las experiencias en la construcción de esas poéticas y al mismo tiempo en cómo cruzan los temas y los ejes de esas obras en relación a estas formas de creación y a estas propuestas de prácticas de danza específicas, cómo teje la materia, cómo teje el movimiento, cómo teje la imaginación del movimiento y las condiciones del movimiento, aquello que se va a percibir luego en la obra. Eso es algo que nos interesa mucho porque todos los miembros tienen creaciones coreográficas y todos son muy distintos. Las partes de poéticas muy distintas, miren el movimiento también hay diferentes ángulos, diferentes maneras. Y entonces, solamente como resumen un poco de los trabajos que están ahí, sin querer, nos hemos dado cuenta que muchas de las temáticas que están presentes en los trabajos creativos en las investigaciones de los miembros tienen que ver con temas de implicancias sociales y políticas. Por ejemplo, una de las piezas que se dedica al contacto, ¿no?, es la revisión del contacto como concepto de acción, intercambio, relación y conexión, luego de las restricciones sociales por la pandemia. O, por ejemplo, luego está el presidente más feliz, ¿no?, que la temática gira alrededor de la relación entre el ejercicio de poder y el bienestar ciudadano, en un contexto en el que la falta de representatividad, en un contexto de falta de representatividad y fragmentación nacional. Luego está Refugios de la Mirada, ¿no? Sí. Que la pregunta es, digamos, el horizonte al cual, sobre el cual investigar o cual acercarnos es la posibilidad de convivir, ¿no?, cuando sabemos que la interpretación de la realidad, o cuando descubrimos, todos nos preguntamos si la interpretación de la realidad y el punto desde el cual miramos, de esa interpretación, la interpretación de la realidad y el punto de vista desde el cual miramos depende de nuestra posición en el espacio.
O, por ejemplo, en Puebla de Lima, ¿no? La encrucijada de vivir en una ciudad con informalidad, racismo estructural y desigualdad, pero en el que construye mestizaje y memoria compartida. Y finalmente, ¿no? Como uno de los proyectos del grupo de investigación, el departamento del grupo de investigación, es la danza como mediación en museos para ofrecer al público experiencias multisensoriales que aportan a la conexión y comprensión de las condiciones de arte. Entonces, de cierta manera, en todos esos trabajos, siempre fue la pregunta de qué manera el movimiento se vincula con esas ideas, de qué manera la gente se vincula, los bailarines se vinculan con ese movimiento, qué traen de sus experiencias, cómo esas experiencias de pronto se integran, se asocian o se ponen bajo un binocular de un creador, ¿no? O del grupo en general, para proponer finalmente ese tejido que se va generando en las de danza, que finalmente no tienen necesariamente una narrativa esotérica, pero sí tienen un tejido de cosas. Eso, y bueno, como actividades, lo que hemos venido haciendo, aparte de lo que conlleva, digamos, la producción artística y la investigación en la producción artística, ¿no? Aparte de ello, y las redacciones de los artículos, ¿no? Son compromisos también, ¿no? Y la difusión luego de esa información a los miembros de la comunidad a través de las clases que están docentes, a través también de seminarios o posibilidades de difundir la experiencia también en otros contextos. Aparte de eso, hemos iniciado encuentros entre los propios miembros, ¿no? Para poder justamente desilvanar y deshilachar de cierta manera cómo es que se está abordando este fenómeno del movimiento difusivo. ¿Qué hay en ese fenómeno? De acuerdo a la mirada de cada uno de los miembros. Establecer puntos en común, establecer sedimentos que nos permitan, en todo caso, generar un vocabulario en común sobre la experiencia y sobre el fenómeno, para a partir de ahí seguir construyendo y ver justamente cuáles son las diferencias dependiendo de lo que queramos hablar, de textos, tácticas, etc. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Y las actividades ya más concretas que hemos realizado, lo que va en el transcurso de la integración del grupo hasta ahora, bueno, son estos encuentros periódicos entre integrantes, que son conversaciones alrededor justamente de la toma de decisión, de producciones artísticas, de los elementos que han aparecido, que hemos descubierto y que después hemos integrado ya para formularlos en un tipo de formatos de difusión, seminarios o artículos, ¿no? Como también conversatorios con colegas internacionales, hemos tratado de aprovechar la oportunidad, ya sea de invitando colegas internacionales o cuando vienen por otras razones, ¿no? O también generando la posibilidad de espacios de que vengan a los internacionales con los cuales podamos generar diálogos que beneficien también a los estudiantes en general. Y a la vez es un grupo que recae mucho también en la práctica, ¿no? En la práctica artística, entonces estos intercambios con los pueblos internacionales se dio no solamente desde la escucha verbal o el diálogo, sino también desde el hacer y desde compartir y encarnar las prácticas de otros profesionales y especialistas en el ámbito coreográfico. Eso. Y bueno, para cerrar, ¿no? Una de las cosas que creo que los miembros han estado muy dedicados es a la producción artística coreográfica y la investigación sostiene, digamos, de manera cada quien en su lugar, ¿no? Haciendo las tareas, pero luego nosotros el proceso. Nosotros nos encontramos hoy en día. ¿Qué propósitos tenemos? Lo que nos gustaría es difundir más los saberes de danza, acercar más la danza a la comunidad en general, pero digamos, estamos todavía viendo otras maneras, ¿no? De hecho, ahora con Marlon hablamos de la posibilidad de poner un campo, ya, quizás en términos no solamente de generar una producción artística, ¿no? O una investigación artística, sino de pronto para difundir algunas producciones artísticas o algunas reflexiones o conocimientos que han aparecido, ¿no? A lo largo de nuestros trabajos, y ver los formatos también de difusión de estos conocimientos que se van generando en el mundo. Gracias. Bueno, no, nada, como para reforzar y cerrar un poquito lo que nos comentaba Cristina, o sea, sí, básicamente nosotros nos hemos ido consolidando como grupo
no empezamos todos juntos, empezaron un núcleo y nos hemos ido añadiendo porque más allá de nuestras diferencias poéticas, estéticas, metodológicas en la creación, justamente nos une un poco esta pregunta que no creo que digamos es una constante en cualquier creador a partir del cuerpo, sobre todo en danza, ¿no? La complejidad, cómo por ejemplo llevo temas sociales tan complejos a hablarlos con el cuerpo, ¿verdad? Cómo diseño metodologías expresivas de tal modo que contemplen la complejidad de la abstracción. El cuerpo es muy abstracto. La ventaja del teatro es que usa diálogos y narrativas aristotélicas que nos acercan a historias que nos identifican, por ejemplo, fácilmente situaciones, acciones sociales. En la danza eso es muy complejo. Sin embargo, tenemos a nuestro favor, y eso justamente estamos viendo cómo articular el conocimiento compartido, el valor de la sensación y la honestidad de la energía del cuerpo. Entonces, estamos como en esas búsquedas, como Cristina, digamos, conozco su producto, conozco su trabajo, conozco un poco su práctica pedagógica, pero nunca hemos trabajado juntos. Y aunque trabajemos juntos a nivel creativo, una cosa es consensuar a nivel práctico y otra cosa es a nivel reflexivo qué estamos haciendo, ¿no? O sea, cómo llevamos a contestar esta pregunta de cómo uso el cuerpo como recurso expresivo para temas tan complejos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando cada uno como va diseñando metodologías que, si bien es cierto, están basadas en prácticas, experiencias como coreógrafos, como bailarines, como nosotros mismos en nuestros procesos. Siempre está el aspecto intuitivo para cada proceso creativo, y es algo que también estamos de acuerdo, va dictando su propia metodología en el proceso mismo del hacer. O sea, uno entra con un plan de trabajo que al final sale desvirtuado, cambiado, justamente por las necesidades expresivas que van surgiendo y las ideas que van surgiendo en el hacer. Entonces, esa característica de la composición escénica que tiene la intuición, por decirlo así, como un componente fundamental, cómo la usamos, ¿no? Cómo tomamos decisiones, porque también poner en escena algo básicamente es resultado de las decisiones correctas que tomes para que puedas llegar a un producto entendible y comunicable. Digamos, la danza tiene, nuevamente vuelvo a este problema que puede a veces ser muy abstracto, y yo siempre uso una frase cuando algo es complejo de descifrar. Oye, ¿de qué se trató? No solo su peinador lo puede entender, ¿no? O sea, digamos, es decir, ¿hasta qué punto nuestro trabajo es pensando en el espectador o pensando en cómo satisfacer las necesidades expresivas? O sea, ¿hasta qué punto me aseguro que, como decía Grotowski, el director es un espectador profesional? O sea, piensa como espectador. Eso es un trabajo personalmente que lo tengo un poco complejo, es difícil. Y justamente acercarnos a esas formas de pensar en el espectador cuando articulamos, codificamos movimiento, una de nuestras preguntas en común. Creo que ya te pasó mucho. No, gracias. Un aplauso también. Bueno, y vamos acomodando. El siguiente grupo a presentar es el grupo de investigación, creación de agua, de escultura y creación artística. Y la presentación estará a cargo de Verónica Cruz. Somos todos, escritora e investigadora, docente del Departamento Académico de Arte y Diseño, y quien además, si quiero decirlo, una de las que impulsó desde los inicios no solo la oficina de creación, sino justamente las políticas de fomento de la investigación y creación en la universidad. Gracias, Félix. Bueno, hemos preparado en el grupo un PPT un poco para ser leído. Voy a ir leyendo y comentando porque, como nos habían dicho, eran 8 minutos, entonces no queríamos más. Así que por ahí que ahora leo y después seguro vamos a tener el tiempo de poder comentar. Entonces, bueno, nosotros somos un grupo igual de docentes de la carrera de escultura de la Facultad de Arte y Diseño. Nos reconocemos como escultores, escultoras y también como artistas visuales, ¿no? Entonces, nos hemos unido en el grupo Fragua como un espacio en realidad de aprendizaje, ¿no? Un espacio de aprendizaje entre los docentes y las docentes investigadores e investigadoras, y también hemos incorporado estudiantes y un egresado.
Así que, bueno, estamos un poco en una etapa de conocernos. Todos nos conocíamos, obviamente, trabajábamos juntos, somos colegas, un poco como les ha pasado a ustedes. Pero creo que lo importante es primero conocer nuestras prácticas. Cada uno también tiene como líneas súper distintas. Y hemos querido abrazar esa diversidad y que el grupo sea un espacio donde se puedan desarrollar esas líneas. Hemos un poco identificado la diversidad, la hemos como sistematizado un poco en líneas de investigación-creación. Coincidentemente también son líneas que se repiten mucho en el pregrado, es decir, nuestros estudiantes también van un poco por esas líneas, ¿no? Entonces, desde este primer momento de conocernos y compartir nuestras prácticas, pensamos que va a haber un momento en que vayamos a ir confluyendo para espacios de colaboración entre nosotros y poder como generar, digamos, más orgánicamente, como de abajo para arriba, una propuesta también grupal, ¿no? Que de hecho ya hay una, pero ahora les voy a contar. Bueno, entonces un poco Fragua explora la escultura y su campo expandido, llevando a cabo ciclos de práctica, reflexión, documentación y discusión para enriquecer la creación artística. Bueno, como todos los grupos acá hemos sido reconocidos en el 2024 y lo que pretendemos es articular prácticas artísticas contemporáneas con producción académica y metodologías de investigación basada en la práctica. Nuestra visión es ser un referente latinoamericano en investigación-creación desde la escultura. No hay muchos grupos de escultura en Latinoamérica, destacando la importancia de la práctica artística como medio de conocimiento y reflexión. Nuestra misión es producir conocimiento artístico y académico a través de procesos experimentales e interdisciplinarios, integrando creación, reflexión, enseñanza en cada proyecto desarrollado. Nuestro objetivo general es profundizar en las líneas de investigación propuestas, que ahora se las voy a presentar, propiciando aperturas a través de la vinculación con diversas áreas disciplinares dentro y fuera de la PUC. Es decir, nuestra llamémosle filosofía es como partir de la escultura como núcleo disciplinar para expandirnos. La escultura tiene, digamos, como campo artístico también una vocación hacia la expansión de los campos, o sea, expandirse a otros campos, ¿no? Entonces, como objetivos específicos, experimentar con materiales, obviamente esa es nuestra materia, así como el cuerpo es el de la danza, los materiales, los métodos constructivos, las visualidades y las metodologías de producción en los procesos de creación, producir artefactos o proyectos artísticos a partir de los hallazgos surgidos en la experimentación, ¿no? Desarrollar conceptos y discursos significativos desde el trabajo material, espacial y formal en el proceso de creación, generar retroalimentación constante entre los miembros del grupo para potenciar las prácticas artísticas desarrolladas. Esto es algo que ahorita estamos, digamos, en esa etapa, estamos haciendo un poco como clínica de obra, digamos, tenemos presentaciones periódicas donde cada miembro del grupo presenta lo que está haciendo y, digamos, todo el resto del grupo hace como retroalimentación, crítica, constructiva, obviamente, a los proyectos, ¿no? Después, bueno, obviamente que nos hemos juntado también para difundir los resultados tangibles, materiales y discursivos en diversos formatos y plataformas. Esto es súper importante porque la investigación-creación tiene esa particularidad, ¿no? Que, digamos, nosotros no tenemos solo el paper académico como posibilidad de plataforma de difusión, sino que tenemos múltiples plataformas y abrazamos esa diversidad también. Y bueno, potenciar obviamente las prácticas docentes y los itinerarios formativos de la carrera, generando también sinergias con docentes de otras especialidades de la PUC. Bueno, nuestra metodología, digamos, tiene estos tres componentes, ¿no? La indagación, la experimentación y la difusión, porque son como tres momentos que no necesariamente son lineales o secuenciales. La indagación, de hecho, es el punto de partida, eso sí.
donde cada integrante del grupo aporta desde sus diferentes formaciones y especializaciones. Este proceso incluye la investigación previa, sesiones de discusión crítica, es decir, ahí como que también identificamos esos temas, cuál es el input, digamos, que nos mueve, ¿no? A hacer, digamos, una acción artística, ¿no? A embarcarnos en una experimentación, ¿no? Que es justamente el proceso, el centro del proceso de investigación-creación. Creemos firmemente que, digamos, la práctica y la experimentación es como la metodología de la investigación-creación. Ese es el centro y, digamos, hay otros componentes, digamos, como la investigación, digamos, de fuentes, las conexiones, el análisis, ¿no? Y esta como recursividad que hay entre todos estos componentes que van como haciendo que cada vez se vaya complejizando, digamos, las propuestas, ¿no? Pero la experimentación es ese centro desde el cual nace todo, ¿no? Y luego, obviamente, está la etapa de difusión de los hallazgos y las creaciones, buscando potenciar su impacto tanto en el ámbito académico como en el público en general, ¿no? Y eso incluye presentaciones o exhibiciones artísticas o publicaciones y difusión audiovisual en distintas plataformas, ¿no? Entonces, estas son las líneas de investigación que hemos como, digamos, puesto, y en la que cada uno puede como reconocerse más en una línea que en otra, pero también podemos como ir, digamos, viajando entre líneas, ¿no? Entonces está la sostenibilidad de materiales y métodos constructivos, cuerpo, representación e identidad. El cuerpo también es un digamos, vehículo importantísimo de la escultura. El espacio público, monumentos y memoria, acción artística, territorio y naturaleza, creación y representación artística desde contextos históricos, sociales y culturales. La primera línea, que es la sostenibilidad de materiales y métodos constructivos, aborda la sostenibilidad en la práctica artística, destacando los materiales y procesos como significantes éticos, sociales y políticos. Promueve la experimentación con métodos constructivos responsables, con atención a la procedencia, transformación y permanencia de la materia en el arte. Este es un punto súper importante de nuestra carrera y también de Fragua, porque, digamos, creemos que tenemos que empezar, deberíamos haberlo empezado hace mucho tiempo, a ser parte de las soluciones y no de los problemas ambientales, ¿no? Y creo que cada uno de nuestras prácticas artísticas puede pensar, creo que ese es un deber ético que tenemos, pensar cómo tenemos que abordar nuestras prácticas para, por lo menos, no generar, digamos, impacto ambiental, ¿no? Bueno, acá les hemos traído unas cuantas fotos de algunos proyectos que están en curso de los distintos miembros. Hay algunos que son colectivos que van en esta línea. Este de acá hemos hecho, digamos, la implementación de un premio a la innovación a la docencia que participamos también como grupo docente para transversalizar, digamos, la sostenibilidad dentro de toda la malla curricular de la carrera de escultura. Estas son experimentaciones de cerámica, o sea, de imprimir con pastas cerámicas, impresiones. Ganó un FAI también para investigación-creación. La segunda línea es el cuerpo, representación e identidad, que explora las relaciones entre cuerpo, representación e identidad en la práctica escultórica contemporánea, abordando también la corporeidad como medio de expresión artística, reflexión y construcción simbólica, considerando su vínculo con los discursos visuales y las transformaciones sociales. Es una escultura en marcas Petro, muy presentados. Luego tenemos esta línea, que es una línea muy importante, digamos, a nivel de escultura del espacio público, los monumentos y la memoria es como parte fundante también de la escultura. Y desde Fragua analizamos el espacio público y los monumentos como portadores de memoria y de identidad colectiva, para examinar las tensiones entre arte, ciudad y política y crear estrategias artísticas
que resignifiquen la ciudad y los lugares de memoria desde prácticas escultóricas, críticas y contemporáneas. Acá en curso tenemos en realidad dos proyectos. Esta es una investigación doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, de uno de los miembros, Fabio Centurión. Tenemos también otro proyecto que está culminando en Villa El Salvador, que justamente habla de los espacios, de los espacios privados o privatizables dentro de un contexto, digamos, de precariedad y de lotización del espacio público. Esta es otra línea, acción artística, territorio y naturaleza, que investiga la relación entre la acción artística, el territorio y la ecología. Propone prácticas situadas que vinculan arte y medio ambiente, explorando modos de relación material y simbólica que activan procesos de conciencia ambiental y diálogo con la naturaleza. Esta línea está nutrida, digamos, somos varios docentes que más o menos nos desempeñamos en esta línea. Este es un proyecto colectivo de artistas que se ha llevado a cabo en los pantanos de Villa. Este es un proyecto que tiene ahorita una asignación por alto desempeño en investigación y creación de la DAP, que se posiciona en los bosques nubosos. Y este es un proyecto que hemos postulado desde Fragua, es decir, este podría ser como nuestro primer proyecto colectivo desde el grupo. Hemos postulado a un CAP de creación en la categoría de grupos de investigación y resultó ganador el proyecto. Este se va recién como implementar desde 2026 y 2027. También es para generar acciones artísticas en los bosques de neblina en las selvas centrales. Esa es otra línea, creación artística desde contextos históricos, sociales y culturales, que aborda la convergencia entre arte, ciencias y estudios de varias índole, destacando perspectivas críticas y visuales en prácticas contemporáneas que combinan creación objetual, experiencia, espacio, iconografía e interpretación interdisciplinaria. Acá tenemos algunos ejemplos de obras que se están produciendo desde esta línea. Esto es desde... Se basa en las crónicas sí, de Huamanga. Es una escultura en piedra de Huamanga. Gracias. Y esta es otra tesis doctoral de una de los miembros, Clara Gandolfo. Ella es fotógrafa y bueno, está haciendo esta tesis desde el doctorado de historia acá en la PUC. Y este es un proyecto de EUTAC, ganador en el 2025 del programa de Espacios Públicos del Centro Cultural de España, que se desarrolla también en pueblos jóvenes, pero es bastante, creo que hay una confluencia bastante cercana también a las artes escénicas, tal vez. Es trabajar mucho con la gente, pero también desde el cuerpo y desde el movimiento y desde recorrer los espacios. Bueno, somos el grupo de docentes. Los últimos tres son los estudiantes que son parte del grupo. Y bueno, eso sería todo para presentar el grupo. Un poquito después, al final vamos a tener un espacio de conversación, de preguntas con quienes han expuesto, ¿no? Entre todos. Pero bueno, continuamos ahora con el grupo de investigación en educación musical, música y diversidad, que nos acompaña Vivian Rigol, pianista y docente de la especialidad en música del departamento de Andrés. Muy bien, muchas gracias. Acá venía un poquito el orden de las ideas, pero que creo que coincide y también creo que coincidimos hasta el punto en el que vamos con muchas de las cosas que como grupo sentimos o necesitamos o planteamos como reflexión. Creo que va a haber varias coincidencias ahí. Entonces,
esto es importante porque el 2023 fue justo el año en el que todos los miembros del grupo coincidimos en diferentes funciones, pero en este proyecto que se llamó Son Sonriendo, que quizás han escuchado por ahí un poquito mencionar, fue un hermoso proyecto junto con la Facultad de Arte y Diseño y tuvo en su momento varios reconocimientos. Y todos los que después formamos parte del grupo, pues en ese momento participamos de este proyecto y nos hizo darnos cuenta de que teníamos muchos intereses en común, muchas inquietudes comunes y de ahí la idea de formar este grupo en educación musical, música y diversidad, que solo encontrar el nombre ya nos generó mucho conflicto, porque pasa cuando cada uno tiene como diferentes líneas, diferentes intereses. En algún momento pensamos en incluir el término inclusivo y bueno, fueron varios los debates por los que al final el nombre quedó así con sus siglas EDIMUS. Entonces, básicamente el equipo docente está formado por estos 3 profesores. La maestra Licenia Durazo es nuestra coordinadora, el profesor César Vega y yo somos los docentes que completamos la parte de los más grandes, pero después en su momento eran alumnos y ya son egresados. Forman parte de nuestro grupo Aldair Guamanchumo y Olga Juárez, ambos de la especialidad de canto. Las líneas de investigación que ellos escogieron para hacer sus trabajos de tesis tenían mucho que ver con nuestros intereses. En el caso de Aldair, él ha escogido la gestión de proyectos culturales para personas con discapacidad. Es una tesis ya sustentada y ya en el repositorio. Y en el caso de Olga, los paisajes sonoros para personas con discapacidad visual. Entonces eran líneas bien interesantes que tenían mucho que ver justamente con las líneas que ya los docentes veníamos trabajando en relación a la diversidad, especialmente en espacios de docencia musical o de creación cultural. En ese sentido, desde el inicio de la creación del grupo, creo que hemos mantenido dos objetivos que pueden ser bastante genéricos, pero primero es una permanente investigación y reflexión sobre los desafíos que implica una educación musical inclusiva, no solamente para el que la recibe, también para el que la dicta. Hasta qué punto entonces el que recibe la enseñanza musical o el sonido en sí mismo es el que tiene que adaptarse o tiene que ser la producción musical o la docencia musical la que tiene que cambiar y hacer algunos ajustes, ¿verdad?, para llegar al otro. Y en ese sentido, y desde el punto de vista más práctico, proponer algunas soluciones, algunos materiales ya, que puedan tributar a la creación de un entorno educativo o cultural más inclusivo y accesible. Entonces, esos vienen siendo un poco nuestros objetivos y derivado de esto, pues están estas 4 líneas. No todos estamos inmersos en las 4 líneas a la vez, sino que algunos de los miembros estamos más enfocados en unas más que en otras, pero definitivamente la educación musical inclusiva, el enfoque de derechos y discapacidad, que es algo que también nos interesa mucho. Estamos convencidos de que nada de lo que generemos como proyecto va a salir solamente desde la música, por eso nos importa mucho la interdisciplinariedad para abordar estas posibles soluciones o materiales desde las artes, así como se hizo con el material para los niños con el labio fisurado y el paladar hendido. Y por último, el aprendizaje-servicio, que es una línea que hemos incorporado recientemente a nuestros cursos de enfoque de enseñanza de la música y que tenemos justamente en ese curso un plan piloto con esta metodología. Entonces, a partir de estas líneas hemos ido avanzando durante el año en diferentes capacitaciones, eventos, proyectos, pero que al mismo tiempo son la demostración práctica, ¿no?, de en qué estamos. Entonces, les he hecho acá una selección. Primero hubo hace muy poco, el mes pasado, un coloquio interuniversitario de investigación en música. Y en ese coloquio, pues varios de los miembros del grupo tuvieron diferentes responsabilidades. En el caso de Aldair, ha presentado su investigación ahí, y esta investigación se llama El arte de ser capaz, y es justamente este enfoque que le interesa a él mucho de qué iniciativas y programas artísticos musicales ya existen en Perú, que están dirigidos o que consideran la presencia de personas con discapacidad, cómo manejan, ¿verdad?, la gestión, la convocatoria y definitivamente los procesos, ¿no?, dentro de estos programas o instituciones. La maestra Licenia en particular ha sido la coordinadora de una de estas mesas que estaba dirigida específicamente a la investigación artística. Luego hemos participado con todos los miembros del grupo en un curso para
temas de derechos de las personas con discapacidad. El material Arte Educativo Son Sonriendo nos ha seguido permitiendo participar en diferentes ponencias y publicaciones, por ejemplo, en el cuaderno de innovación y en el encuentro de innovación en docencia. Hemos recibido la semana pasada una capacitación, un taller muy interesante con uno de los musicoterapeutas realmente de más impacto mediático ahorita en redes, que es Samuel Cartaya, y que es el que nos ha regalado este espacio para entender un poco qué pasa con el autismo en la música. Luego el maestro César Vega es el que ha estado al frente de oportunidades de investigación en música. Hemos recibido varias capacitaciones en torno a aprendizaje servicio como metodología y cómo podemos incorporar eso en nuestros cursos de responsabilidad social. Luego, educación inclusiva, divertida y respetuosa a través de la música es otro de los espacios que nos ha servido para reflexionar un poco en torno a esto, y algunas exposiciones en eventos internacionales con algunas de estas ideas que les estoy mostrando antes. Además, el maestro César Vega ha sido el director musical y arreglista del musical Querido Evan Hansen. No sé si algunos han tenido la oportunidad de participar, pero le ha permitido a él también comenzar una serie de reflexiones en torno a la neurodiversidad, la depresión en adolescentes, etc. Y cómo la música puede intervenir en estas situaciones. Entonces, básicamente hemos estado en esto, respondiendo un poquito a la metodología de trabajo que tiene el grupo. El primer eje, y creo que es un eje transversal para todos, es una permanente construcción de un marco conceptual en torno a estos temas de la diversidad, de la inclusión, de la adaptación, de la neurodivergencia. Eso es lo que hemos tratado en las capacitaciones y eventos de tener siempre como la primera necesidad. Luego entender que vamos siempre a trabajar con otros docentes, con otros expertos. De hecho, uno de nuestros grandes sueños es un primer encuentro acá en el campus de música y diversidad, y para eso tendríamos que tener algunos expertos ahí involucrados. La proyección social y el aprendizaje de servicio, como les comentaba, tenemos este plan piloto que estamos trabajando con Fe y Alegría para que nuestros estudiantes no solamente sean excelentes ejecutantes, sino también entiendan que con la música tenemos que contribuir a la solución de diferentes problemáticas, y en ese punto también estamos, de diseño de estas metodologías. Y por último, el desarrollo de proyectos desde la investigación artística. Y algo que defendemos siempre como grupo es, no hay un punto en el que termina la idea y empieza el sonido. Pues, ¿dónde termina la idea y empieza la música a sonar? Yo sé que puede ser contradictorio que haya una presentación de un grupo de música y que no suene nada, pero estamos en ese punto en el que estamos realmente haciendo toda la exploración y toda la investigación para entender muy bien qué es lo que realmente podemos proponer desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Y qué podemos proponer como materiales adaptados para estas poblaciones, para estas necesidades, dónde realmente podemos hacer un mayor aporte. Y en ese punto entendemos que la creación no es solamente la obra palpable, la composición, la canción en sí misma, sino que hay toda una reflexión muy necesaria sobre el proceso para llegar a eso. En nuestro caso, en muchos de nuestros espacios son procesos más pedagógicos. Estamos todos en aula, y estamos todo el rato como reflexionando un poco sobre qué se puede cambiar ahí definitivamente, ¿no? En el aula y en los que van a ser nuestros docentes de música en muy poco tiempo. Entonces, esa es básicamente el resumen un poco como grupo. Seguramente al final habrá oportunidad para algunas preguntas y ampliar un poco. Muchas gracias. Gracias, Elías. Y pasamos al grupo de investigación, creación, performatividades decoloniales, y presentan Jorge Villanueva, actor y director teatral, docente del Departamento de Artes Escénicas, y Maribel Martí Corena, directora, coreógrafa, docente, entrenadora cultural y docente del Departamento de Artes Escénicas. Buenas tardes. Bueno, es una alegría tener la oportunidad de contarles, de compartir un poco de lo que venimos trabajando en este grupo de investigación y creación. Somos un grupo de docentes, directores, actores, actrices, gestores, y bueno, ya teníamos algunos proyectos antes que surja la consolidación del grupo, y fue de una manera orgánica que vino, y
sido para nosotros algo muy importante que se ha dado ese logro. Y algunos proyectos que ya habían empezado los hemos sumado al grupo. Entonces, los miembros del grupo, sí, somos profesores, exalumnos, alumnos, y... Sí, ¿Lo nombramos? sí, porque vale la pena. Vamos a nombrarlos porque no los tenemos en el PPT. Somos muchos, sí. A ver, Jorge Villanueva, Catiuja Valencia, Natalia Consiglieri, Paloma Carpio, Mario Marco Morena, Franco Cañas, Silvana Oblitas, Marisa Bejar, Carlos Resta, Kelly Neira, Ana Julia Marco, Lucero Carrasco. Sebastián Bellina, Tania Peso y Piero Fiorenza. Sí, somos, la mayoría somos profesores y estamos en aula también. El tiempo, además de nuestras actividades artísticas y de investigación desde la diseño. Sí, entonces vamos a tratar de ceñirnos un minuto. Tenemos 4 objetivos principalmente. Un objetivo principal, producir conocimiento y experiencias sensibles desde las artes escénicas y confrontar prácticas neocoloniales, especialmente y sistemas de hegemonización de cuerpos, comportamiento y saberes. Esto significa que no solamente implica el teatro, sino otras artes performáticas. Investigar, crear posibilidades artísticas y o académicas de representatividad de comunidades históricamente excluidas, de todo tipo, es como amplio, decolonial, ¿no? Intercambiar conocimientos y prácticas de trabajo de los miembros del grupo en diálogo con poéticas y formas de producción cultural no hegemónicas. Difundir las experiencias y saberes de colectividades que se manifiestan performativamente como acto de resistencia. Tenemos varias líneas de investigación. Hemos trabajado un taller de ordenar cómo va a ser el programa de los siguientes años. Entonces aquí es un poquito amplio, pero después lo estamos actualmente acotando. Sí. Ciudadanía, interculturalidad, democracia y derechos humanos, identidad, mestizaje y decolonización. Siguiente, género, teatralidad y performatividad, performance y espacio público, convivio escénico, ritualidad. Uno de nuestros proyectos importantes, el que ya había empezado antes de que se consolide el grupo, es un laboratorio de teatralidades latinoamericanas. Estamos en el 3er año, somos un grupo de alrededor de 20 personas, entre alumnos, jefes de práctica, exalumnos, profesores e invitados, porque también estamos abriendo las puertas a personas que nos interesen, que participan fuera del ambiente académico y que nos parece un trabajo muy importante también, ¿no? Incluirlos. Este laboratorio está en una fase, porque este es el 3er año, que está tornando a una dimensión más pedagógica, que ahorita les vamos a contar. Fiesta y guerra, ¿no? O sea, que va más allá de la temática, pero digamos, tratamos de contraponer como en cualquier, digamos, la fiesta como forma de resistencia. Ese es lo central. Es como el concepto, ¿no? A partir de una sistemática, ¿no? Una sistemática invisibilización a diferentes expresiones artísticas populares, surge la fiesta, surge la vitalidad, ¿no? Contra la opresión, contra algo históricamente, como, por eso se llama latinoamericano, ¿no? Países que hemos sido colonias, ¿no? Bueno, y ahora políticas de muerte a poéticas de fiesta. Esa es la tensión. Y ahorita estamos justo en la dimensión pedagógica. Es decir, que a esas 20 personas nos hemos dividido grupos de 4 y cada uno estamos formándolos como pedagogos de los conceptos de fiesta y guerra. Entonces, la semana pasada uno de los grupos ha ido a Villa Salvador, en Arenas Esteras, un grupo emblemático de Villa Salvador. Este domingo vamos a ir a Pubia y a Lomas de Caraballo, a otra comunidad en ese espacio. Es una escuela de arte de adolescentes. También vamos a ir a la ENSAT y también vamos a ir a la compañía de teatro física. Ahí se van a dividir los 4. Entonces estamos sistematizando todo lo que hemos venido haciendo estos 2 años ya en una dimensión pedagógica, y los participantes están llevando las herramientas que estamos trabajando. Siguiente, por favor.
Como grupo hemos tomado algunos talleres y unas especializaciones, ¿no? Un poco porque, como ustedes verán, es un tema demasiado amplio y necesitamos ordenarnos. Y como grupo hemos tenido, somos un grupo, todos los que conformamos bastante, nos vemos constantemente, hemos hecho talleres juntos, hemos hecho planificaciones juntos, nos reunimos también, ahí es otro integrante. Y una de las primeras cosas que hicimos fue una jornada de planificación. Con Evelyn Ramos, una filósofa, y trabaja en planificación. Que nos ayudó a organizarnos, ¿no? A simplemente hacer talleres, sino tratar de encontrar una visión, una misión, todo eso que tiene el grupo Flower tan clarito. Nosotros lo tenemos en camino, o sea, seguimos todavía afinando. Hemos hecho este primer, no solamente esta metodología, sí,no hablamos toda una tarde, ¿no? Luego nos volvimos a reunir para afianzar más conceptos, pero consideramos que es parte de nuestro camino que todavía no está terminado de afianzar, ¿no? Sí. Hemos tomado como grupo algunos talleres con maestros populares, con maestra, ella es Tania Castro, que es una gran actriz cuentista cusqueña, y aprovechamos, ¿no? Y nos impartió este taller de teatralidades andinas y creación colectiva. También un taller con Luciana Quiroz de Performance Queer. Silvana Oblito es una de nuestras alumnas. También un maestro brasilero de un taller de capoeira para la escena. Todos los participantes del grupo hemos tomado esos talleres. Hemos participado en algunos eventos como en el Etienne de la IPSAT. En el Polen. En el Polen. Siguiente, por favor. Eso ha sido el 2024. Bueno, esa es la presentación de nuestro grupo con ustedes. No somos solo artes escénicas, ¿no? Sí, es artes escénicas. Yo sé lo que y proyectos vinculados al grupo de lo que viene, ¿no? Que son dos principalmente que queríamos presentar hoy, porque digamos, todos nosotros tenemos un montón de proyectos, que también desde la CUP, pero estos son los que están vinculados al grupo. Igual que si bien tenemos proyectos, la idea es que esto sea revisado por todos, en un feedback, en una constante supervisión de lo más constructiva, ¿no? Pero que no sea aislado yo mi proyecto y lo presento al grupo y los otros no saben nada, ¿no? Sino que entre todos y como invitándolos a los demás participantes a alguna work in progress, ¿no? Cómo va yendo el proceso, ¿no? Entonces uno de los proyectos es Dos niños soldados. Sí, o sea, lo que quería explicar es que, por ejemplo, o sea, el líder en este proyecto es Jorge, aquí es Paloma Carpio, y también creo que está Catertain, pero son proyectos grupales, pero que están en diálogo con el resto del grupo, ¿no? Esa es la metodología que estamos haciendo. No es que yo personalmente, por ejemplo, porque somos como 20, estamos en los dos proyectos, pero si nos preguntan cuál es la metodología que nos funciona, hay un líder con un grupo y que dialoga con los demás del grupo y participamos para intercambiar, ¿no? Y bueno, este proyecto está en gestación, ganó el proyecto ganador de asignación de investigación y creación de alto desempeño y tiene una previsión hasta el 2027, ¿no? Ha empezado este año. Y el segundo es justamente lo dirige Paloma Carpio, que ha ganado el proyecto CAP de este año. Bueno, hay mucho juego en nuestros talleres, Es mi casa. Bueno, talleres de integración, expresiones de intercambio de prácticas y conceptos, reuniones mensuales. Talleres y reuniones con invitados diferentes, ¿no? Desde Tania Castro, Luciana Quiroz, que nos del taller queer, el profesor que viene de Brasil, capoeira, en fin, distintos. Ahora mismo está viniendo una persona que está en contacto con Paloma, brasilero,
que vamos a encontrar la semana que viene, que viene con pedagogías diferentes desde Brasil. Entonces siempre estamos como atentos a las personas que están viniendo, pasando por el país para intercambiar con ellas en nuestros temas, ¿no? Y diseño de un plan de acción, que es lo que comentaba hace un ratito, que nos falta cambiar. Y bueno, una de nuestras actividades, cuando vinimos a planificar, comenzamos a definir cuáles eran los conceptos que nos parecían que debíamos tener en común. Creíamos que teníamos que tener un lenguaje en común. Un glosario. Digamos que todos nosotros significáramos igual. En ese sentido. Estas son algunas de las palabras que nos pasamos una tarde entera, 6 horas, 1 hora por cada concepto. Comunidad, resistencia, memoria, libertad. Alex, Pórfica. Buen vivir, contrahegemónico, decolonialidad y performatividad. Estamos cansados. Creo que Se va reduciendo. Ya era la hora. Sí, creo que más allá de leer cada uno es eso, la importancia como grupos de tener un lenguaje en común, ¿no? Sobre todo la palabra de colonial es la que más nos cuesta definir, con la que más hemos discutido, la que más hemos dicho, somos decoloniales, ¿no? Ese es el concepto que más fricción tiene y que seguimos conversando. Eso, ¿no? Eso que ya estamos. Sí, eso es todo y por supuesto después podemos charlar de una pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias por llamarme. Y continuamos entonces con el quinto grupo, ya entramos a la segunda parte, con Andrea Veneno, del grupo de investigación Moda, Arte y Diseño. Andrea es docente del Departamento Académico de Arte y Diseño en la sección Arte, Moda y Diseño. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos MADI, el Grupo de Investigación, Creación en Moda, Arte y Diseño. Actualmente el grupo está integrado por 5 docentes, 3 egresados y 4 estudiantes. Es un equipo pequeño que, al igual que todos, nos creamos, bueno, fuimos reconocidos el año pasado y estamos en una etapa de consolidación, ¿no? Principalmente el grupo se centra en la producción de conocimiento en torno a la moda, entendida como un campo donde el quehacer creativo, que no puede dejar de ser crítico, se vincula con la exploración teórico-práctico de temas transversales al arte y diseño y a la contemporaneidad. En ese sentido, estas son nuestras 5 líneas de investigación macro, y tenemos 3 que sobre todo van en los aspectos del diseño y la práctica. Desde el grupo de investigación, venimos desarrollando actualmente 2 proyectos principales. El primero, que es el segundo encuentro internacional de arte, moda y diseño textil sobre procesos colaborativos y prácticas críticas. El primero lo desarrollamos el año pasado. Este evento se va a llevar a cabo en diciembre, el 16 y 17, tanto en la Facultad de Arte, y tras haber obtenido distintos financiamientos como el FAI y el Fondo del Profesorado. Este evento tiene como objetivo principal consolidar un espacio de formación e intercambio y reflexión en crítica a los procesos colaborativos y metodologías sensibles en el campo del diseño de indumentaria y textil contemporáneo, ¿no? Su realización beneficia directamente a nuestros docentes, a los estudiantes y también a nuestros miembros, claramente. Además que es una oportunidad para poder integrar nuevas perspectivas a prácticas de enseñanza e investigación, mientras que para los estudiantes les ofrece experiencias formativas de alta calidad, ¿no? La edición pasada, el evento contó con 468 inscritos, fue un número bien grande, de los cuales, como ustedes saben, siempre la tercera parte asiste, ¿no? 113 asistieron, pero en verdad tuvimos para hacer nuestro primer evento, como el grupo de investigación, y fue presencial. Vinieron estudiantes, profesionales, investigadores y público externo. Tuvimos la participación de ponentes internacionales, como Watson, que era la decana de Parsons, y la curadora del FIT, del Museo de Moda, y también ponentes locales y regionales, ¿no? En ese sentido, esta convocatoria nos hizo entender el interés que existe
de generar estos espacios de discusión y aprendizaje en torno a la moda, a la indumentaria y al arte, desde enfoques colaborativos y críticos. Yo no sé si se acuerdan del año pasado que pasó este episodio de la diseñadora con la comunidad conmigo. Justo fue en ese contexto, en esas semanas, y creo que también eso fue importante porque se abrió el paso de la discusión. En esta edición de este año, ya que estamos desarrollando ahorita, estamos contando con la participación, bueno, los estudiantes también muestran sus propuestas en estos eventos. En esta edición estamos contando con la participación de Ragna Froda, que es especialista en tendencias. Ha trabajado junto a Lee Edward, que es una figura clave a nivel global en el análisis de tendencias. También participa André Camaroso, que es un docente y diseñador que plantea metodologías colaborativas. Justo ha sacado un proyecto editorial, Cráter, donde menciona y evidencia todo ese proceso que él tiene de creación. Y además vamos a tener programas que incluyen foros virtuales como la colaboración del colectivo Malvestidas, que es de Chile, y en torno también a las producciones que realizan nuestros estudiantes. Paralelamente, venimos trabajando en la integración de los estudiantes en procesos de investigación-creación. Pero algo que nos importa muchísimo es que crear no solo implica el hacer, y eso es lo que usualmente hacemos en la facultad, no se quedan en prototipos y en bitácoras, pero no está esta parte de escribir y reflexionar sobre el hacer. En ese sentido, en esta línea que estamos trabajando es que promovemos su participación, ya sea en ponencias, en congresos, donde presentan sus propias prácticas, sus metodologías y también sus hallazgos. Un ejemplo de ello es el trabajo que estamos desarrollando con Andrea Mariano, justo está acá presente, y les voy a contar un poquito más adelante. El principal objetivo de esto es fortalecer una comunidad investigadora que reconozca la práctica artística y el diseño como una forma de pensamiento crítico y producción del conocimiento. En este contexto, la participación de estos estudiantes no solo permite superar los temores iniciales asociados a la escritura o a la exposición de nuestros propios procesos, sino también a descubrir nuevas formas de comprender la creación. De este modo, se dejan de concebir únicamente como diseñadores o artistas y comienzan a identificar también un campo muy interesante como la investigación, donde sean capaces de analizar, de argumentar y comunicar su propio ser. Algo importante de integrar a los estudiantes responde también a un objetivo mayor, propuesto por nosotros como parte como grupo de investigación, pero sino también como docentes, de tangibilizar los proyectos que desarrollamos dentro de nuestra especialidad, para que no se queden únicamente como propuestas estéticas o ejercicios de portafolio, sino que transformen este conocimiento compartido, ¿no? Buscamos que estos procesos creativos se proyecten más allá del aula, ¿verdad? Y contribuyan a la divulgación académica. Nuestro estudiante participará próximamente en los 2 encuentros académicos con la ponencia de Dinámicas de la Copia, Matriz de la Originalidad y la Práctica, en el Congreso Internacional de Copiar del grupo de Estética, y también en el Encuentro de Arte y Artesanía creado por el grupo Access Arte. Y creo que también es importante mencionar que esta participación vincula a otros grupos de creación, ¿no? Y eso hace una sinergia sobre las prácticas, los procesos, y eventualmente podemos conectar los saberes. Y otra cosa importante que creo que es parte de los objetivos con los cuales estamos tratando de incentivar la investigación es que estos espacios no solo potencian el desarrollo académico y reflexivo de los estudiantes o de su propia práctica, sino también de otras competencias interpersonales y organizativas, ¿no? La gestión del tiempo, la planificación de actividades, la comunicación en equipo, la capacidad de asumir responsabilidades dentro de proyectos colectivos son definitivamente aprendizajes fundamentales que fortalecen un perfil profesional. Producir un evento como el que hemos hecho, como el que estamos haciendo el segundo encuentro, involucra personas, involucra mucha comunicación, involucra muchos procesos administrativos que también son parte del proceso de investigación, ¿no? Incluso gestionar tu propio proceso de evaluación, capturar a tus usuarios, a tus evaluadores,
son gestiones que se deben hacer y se deben aprender a hacer, ¿no? En ese sentido, estos roles les permiten fortalecer su perfil profesional y también, ¿por qué no?, asumir futuramente roles activos dentro de los grupos de investigación y coordinar futuras iniciativas académicas. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con el sexto penúltimo grupo, el grupo de investigación, creación, poéticas y estéticas, secuencias musicales en las artes escénicas. Nos acompaña Lucero Medina, directora, dramaturga y investigadora escénica, docente del Departamento Académico de Arte. Hola, nosotros somos Vitales, somos un grupo de docentes, o sea, egresados de diferentes carreras, ahí están como las caritas que componen todo el grupo, y que en realidad nos juntamos por una iniciativa muy concreta que tenía que ver con reconocer en qué estábamos con nosotros como docentes de artes escénicas, en qué veníamos trabajando y qué era en realidad qué era lo que nos interesaba. Y justamente la idea de la convocatoria de los grupos, o el reconocimiento de grupos de investigación-creación, nos permitió abordar estas preguntas que, aunque trabajamos juntos, nunca nos habíamos hecho realmente, y en varias horas para armar un formulario que en realidad ha sido un modo de convivencia también de nosotros mismos o nosotras mismas, y también reconocer, por ejemplo, en nuestros estudiantes y ahora egresados, qué es lo que estaba pasando también con sus tesis, cuánto nos afectábamos nosotros por lo que ellos investigaban y ellos por lo que veían en nuestra especialidad de creación y producción escénica de FAES como sus líneas de investigación. Entonces, algo a lo que llegamos, y ahí viene el núcleo también del grupo, es que la palabra que más surgió fue lo vital. ¿Qué es lo vital para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo vital cuando nos decimos queremos hacer algo y queremos poner tiempo, recursos y generar vínculos humanos que se acerquen a eso vital? Y reconocemos que una de nuestras profesoras, ¿no?, que es Lorena Pastor, y quien ha participado también en este encuentro con un extracto de La Vida Juntos, y también con una conferencia, era su proyecto Soy Libertad, que ya tiene más de 10 años, ¿no?, y el cual voy a mencionar un poquito más adelante, pero que justamente esa vitalidad que Lorena nos compartía de cómo hacer que un proyecto se pueda sostener con todos sus retos durante 10 años, qué es lo que hace que pueda tener un espacio de tiempo tan permanente y que las ganas no se vayan, sobre todo porque ahora tenemos unos escenarios distintos que tienen que ver con la gestión. Y por eso también nos interesaba mirar ese otro lado de la gestión, que no solamente implica recepcionar fondos o conseguir fondos, sino también cómo hacer que los vínculos humanos se sostengan. Y no solo los vínculos entre el grupo, sino también los vínculos humanos con las instituciones con las cuales también trabajamos, no solo dentro de la PUC, sino fuera de la PUC. Entonces, por eso, ¿qué es lo que nos interesaba, nos sigue interesando hasta ahora? Es justamente, sí, la producción de procesos creativos, de experiencias escénicas, pero sobre todo cómo construimos pensamiento desde y en relación con entornos y cuerpos vitales. Y que justamente entendemos lo vital como esos escenarios en los que la vulnerabilidad y la precariedad están tan presentes. Entonces, teniendo como referente, y fue un referente en realidad muy hermoso y muy alentador el de Lorena, también, y después, o sea, nos hicimos también varias preguntas en torno a cuál sería el derrotero de algunos proyectos, ¿no? Lorena ahorita tiene una asignación especial por alto desempeño que nos lleva a varios compromisos, y también yo en el 2024 tuve una asignación especial por alto desempeño, entonces eso implicaba hacer varias cosas. Pero nos decíamos, más allá del compromiso, ¿no?, de todos los entregables que hay, ¿qué es en realidad lo que hace que querramos seguir haciendo esto? Porque hay un concepto que ahorita me gustaría justamente para referirme a Soy Libertad y al otro proyecto que también forma parte de nuestro grupo de investigación, y es un concepto de la geología que a mí me gusta mucho. Se llama tiempo profundo. El tiempo profundo es el tiempo de la Tierra. Es el tiempo que nos sobrevive, pero el tiempo que también nos une. Porque todos los que estamos aquí estamos en un tiempo profundo de la Tierra. La Tierra tiene diferentes capas geológicas, ¿no? Entonces, en esas capas uno puede leer los tiempos. Hay un tiempo en el que estamos viviendo ahora con una serie de condiciones sociales, económicas, culturales, que es un tiempo que ahorita nos hace estar juntos en la Tierra y atravesar esas mismas circunstancias.
Pero también es cierto que hay otros que están conviviendo con nosotros el tiempo profundo, por ejemplo los árboles, por ejemplo los ríos, por ejemplo los mares, y también por ejemplo las historias o los proyectos de vida de distintas personas, pero que no solamente son nuestros proyectos de vida, sino que son proyectos de vida de otros abuelos, o sea, hablamos de un vínculo intergeneracional. Esa idea del tiempo profundo yo creo que es muy importante para entender cómo los proyectos que forman parte del grupo son proyectos de largo aliento. Soy Libertad tiene más de 10 años y el otro proyecto del que les voy a hablar ahorita ha empezado con un marco de 3 años, que es un tiempo bastante sostenido, pero yo creo, bueno, yo lidero ese proyecto, yo creo que se va para más, ¿no? Porque justamente el compromiso con el tiempo profundo no puede tener un tiempo tan acotado, ¿no? Son urgencias, son deberes éticos y son también vínculos afectivos que nos llevan a descentrar nuestra mirada antropocéntrica, ¿no? De qué lugar tenemos nosotros en el mundo como personas, no, qué lugar tenemos nosotros como tejido vivo con todo lo que acontece en el mundo. Entonces, dentro de esa mirada, ese tiempo profundo, Soy Libertad, en realidad tiene un nicho muy específico que es la población que está en centros penitenciarios, que son jóvenes y que sus proyectos de vida, hacemos énfasis en los proyectos de vida de cada uno de ellos. Lo interesante del proyecto Soy Libertad es que se hacen justamente talleres, o se viene investigando además cómo llevar talleres en alianza institucional con, por ejemplo, el INPE, y que a partir de esto podamos pensar en estos proyectos de vida como formas en los que también los y las internas, porque hemos trabajado en ese tiempo también con internas, y sobre todo cuando Ancondo, donde empezó esto, también era un penal mixto. Entonces, la idea de que los proyectos de vida de la población intramuros sean un foco de atención es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es no solamente pensar en las condiciones de posibilidad de futuro que ellos pueden narrar, sino también qué pensamos nosotros sobre sus condiciones de posibilidad de futuro. Porque alguien, o cuál es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia? Y ahí me acuerdo mucho de Lorena con esa pregunta, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de estar en un penal o no? Sobre todo en las condiciones en las que vivimos en este momento, ¿no? Entonces, el proyecto ha pasado en todos esos años, hay mucho derrotero, pero ahora también no solamente se proyecta a la población intramuros, sino también tiene un compromiso ético muy fuerte con qué pasó con estos jóvenes una vez que salieron, por qué han salido. Entonces ahora en su hábitat, lo de quienes conforman también Soy Libertad, están participando no solamente a partir de los talleres que son intramuros, sino también con quienes han salido. Lo cual habla de, justamente por eso me gusta mucho la idea de tiempo profundo, cómo nos soltamos aquello que hemos construido, ¿no? Y Soy Libertad tiene un poco más de algunas respuestas en realidad en relación con el proyecto y lo que se ha conseguido haciendo tanto artículos, presentaciones que se han hecho en diferentes lugares, pero su núcleo justamente es este espacio vivo de la condición o del encuentro en la precariedad con los penales, ¿no? Y entonces, ahora, por ejemplo, lo que se ha encontrado a partir del taller del año pasado, ya se venía en realidad estos chicos hacen música, ¿no? Con mucha... Estos chicos hacen música, es un modo de vivir, entonces los repertorios musicales son aquellos que están mucho más, están siendo ahorita un espacio de investigación, están teniendo un espacio de investigación muy importante, ¿no? Y claro, Soy Libertad lo que nos permite justamente pensar o ponernos a pensar en qué otras formas de vivir pueden experimentarse a partir de una situación muy específica como la situación de encierro. Y sobre todo de jóvenes, de proyectos de jóvenes que se ven detenidos y que luego que salgan no sabemos qué va a pasar. El otro proyecto en el que estamos se llama Archivo Malo Expedición Botánica. Este proyecto empezó en el 2024 y lo que hacemos, y este ha sido como un gran reto también de investigación, es que nuestro vínculo no es solamente académico, sino ir a distintas comunidades donde no les podemos decir, sí, estamos en un proyecto de investigación-creación, ¿me entienden? Y no les interesa. Y eso también nos pone como a pensar en realidad cuál es el vínculo entre la academia, ¿no? Y esos espacios en los que nosotros queremos incidir. Nosotros lo que hacemos es recolectar saberes de plantas asociadas al cuidado de la salud femenina
que tienen justamente, nos hablan de una relación con las memorias de las personas y sus territorios. Y se llama expedición botánica porque en el siglo XVIII las expediciones botánicas lo que hicieron es recoger todo lo que crece, ese fue el mandato de los territorios del sur o los territorios de las colonias. Entonces, ahora, pensando en una acción poética, hacemos o pensamos cómo hacer una expedición botánica para sanar. El siguiente. Y lo que hacemos en esta fase 2, la fase 1 fue en el 2024, hicimos un herbario escénico en los jardines de Fares, y en la fase 2 lo que hacemos es, a partir de un laboratorio de encenación poética que ya tiene varios, o sea, ya todo el año pasado y hemos venido trabajando, nos juntamos un grupo de artistas que formamos parte también del grupo de investigación, y también tenemos, bueno, en realidad nos juntamos en un espacio a convivir con plantas y a investigar con ellas, a través de nuestros lenguajes, de las artes escénicas, las artes plásticas y también la escritura, y las artes visuales. Perdón, solamente esto. Y este es como el foco de nuestro trabajo ahorita. Hacemos unos talleres que se llaman Pequeña Comunidad de Pensamiento, donde justamente recolectamos estos saberes, y los hemos hecho este año en Villa El Salvador con el grupo Bichama y en la Universidad Nacional Agraria La Molina con estudiantes. Y el siguiente. Y la idea de hacer los talleres es justamente recolectar esa memoria que estas comunidades tienen con las plantas para diseñar para ellos y con ellos un herbario escénico. La noción de herbario escénico no existe, es una propuesta, una inquietud, y nosotros estamos investigando con las comunidades qué sería un herbario escénico. El herbario es una compilación de hojas donde las especies vegetales están como especies, ¿no? Y pueden ser luego estudiadas. Pero si lo trasladamos a lo escénico, nos preguntamos qué sería de nuestros lenguajes. Entonces, lo que hacemos es investigar cómo crear ese entorno inmersivo que a través de dispositivos pueda generar vivencias de las personas con las plantas, ¿sí? Y estas son, por ejemplo, imágenes nuestras de Soy Libertad y Archivo Malva. Y en realidad a lo que llegamos también, ¿no? Los proyectos, así como hablé de las asignaciones por alto desempeño, por ejemplo, Archivo Malva Expedición Botánica 2 ganó un CAP, ¿no? Y eso nos ha permitido alianzas interinstitucionales, pero para mí, por ejemplo, la gran pregunta es en realidad dónde está el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento sabemos dónde está nosotros desde la academia, pero Archivo Malva, por ejemplo, o Soy Libertad nos revelan diferentes formas en que el conocimiento está circulando y no necesariamente está en los libros o está en los papers. Por ejemplo, en la memoria oral no está en los libros. Lo que hacemos es recoger justamente esas memorias en ambos proyectos y también poder ver cómo se vinculan con otras personas y socializarlas. Y eso está siendo en realidad un gran reto, y para mí justamente la gran pregunta es, en realidad, ¿cuál es el verdadero entorno que se crea para que la coexistencia entre la academia o el arte desde la academia y la comunidad, ¿no? Más allá de lo que nosotros queremos crear, ¿no? ¿Cómo hacemos ese espacio poroso, ¿no? De encuentro realmente, donde no sea solamente que creamos porque queremos, porque deseamos, sino en realidad qué es lo vital que está pulsando la comunidad para poder estar. Finalmente tenemos el grupo compuesto por Andrés León, Marina Álvarez, que me va a presentar, el grupo de investigación, creación, tecnologías en escena. Entonces, Andrés León es creador e investigador, docente del Departamento Académico de Artes Escénicas. Marina Álvarez es profesora de la universidad. Bueno, nuestro grupo es Tecnología en Escena. Como ven, la tecnología... Eso es lo que nos suele pasar con la tecnología. Y bueno, sí, me disculpo que he llegado tarde por estar en nuestro movimiento. Bueno, este grupo voy a hacer ahora una presentación un poco hablada. Tenemos miembros, comenzamos con 18 miembros y han aumentado. Como muchos grupos acá han aumentado la población, en nuestro caso comenzó ya aumentada. Y tenemos miembros de todas las especialidades escénicas, de teatro, danza, música, creación y producción, pero también de varias disciplinas de la Facultad de Arte y Diseño, y otras facultades de comunicaciones y también gente externa, porque esa es nuestra intención. O sea, el eje es la multiperspectividad. En ese sentido tenemos docentes, estudiantes, egresades,
como dice, y tenemos también externos. ¿Puedes pasar? Entonces, vemos nuestro objetivo en corto es ver el medio como, sí, la tecnología tanto como un medio para hacer cosas, como un tema, ¿no? Porque nuestra vida está afectada un poco por eso. Y cómo lo vivimos, qué implica. Y nos importa la multiperspectividad de diversos medios, también de diversas disciplinas, como dije, incluso de diversas escrituras, como vamos a ver ahorita. Luego, las dinámicas que tenemos son sesiones de exploración de tecnologías, sesiones de encuentro para conocer nuestras prácticas con ustedes y proyectos de creación y generación de conocimiento, porque la verdad no separamos mucho las palabras de creación, no separamos investigación de creación ni conocimiento de arte, ¿no? Entonces es un solo paquete. Entonces, si puedes pasar al próximo slide, por favor. Entonces, en nuestra sesión de exploración, ya bueno, acá había un video. Acá había un video de alguien jugando delante de una pantalla que reaccionaba a ella a ver qué salía, ¿no? Y exploramos, conversamos. Todas las semanas, en realidad, tuvimos sesiones también presenciales, ¿no? Con los miembros del grupo que vengan. Porque como grupo tan diverso, pues también los tiempos y las dinámicas de involucración y los momentos son diferentes, ¿no? Cada uno viene para diversos proyectos. Entonces, por ejemplo, para nuestras sesiones de encuentro hemos llamado algo que hemos hecho algo que llamamos confesionarios, donde la gente confiesa qué está investigando en este momento a los demás, ¿no? También hemos tenido a Alter hablando de sonidos programas de públicas, y Jaime ha expuesto su acercamiento a rituales. Y bueno, estas conversaciones nuevamente nutren lo que estos miembros llevan a conferencias en el interior y exterior. Los dos justamente después dieron conferencias internacionales. No podemos decir que lo que hablamos nosotros, que las conferencias fueron el resultado de la conversación, pero sí el feedback los alimentó. También tenemos muchos proyectos previos. Bueno, esto sí ha surgido cuando ya estaba formado el grupo, la colaboración con el grupo ISERI, Semiótica Visual, y hicieron se llamó un CAP, un proyecto, y fue un proyecto donde colaboramos con una instalación. Era Found Footage, la resistencia en la imagen, y creamos entre varios miembros, Raúl El Águila, Maje, Rodrigo, alguien me olvidó, pero bueno, más, y yo, creamos una instalación en la cual mostramos en un espacio inmersivo cómo nuestra cotidianidad está poblada de memorias, de momentos. Vivimos en un espacio rodeado de fantasmas latentes, no solo nuestras memorias, sino también memoria ajena, flota a nuestro alrededor. ¿Y cómo visualizarlo? Diciéndolo, no, con una instalación interactiva, la cual corría, la gente andaba en este espacio poblado. Con touch designer, con creación de música, parcialmente con ella, ¿no es cierto? No, al final sí, porque primero hicimos una propuesta con inteligencia artificial que sonaba demasiado musical y era la que no queríamos, entonces terminamos descartándola y partimos de cero con otra. Vale. Y Maje trabajó en la programación touch designer. Y entonces también un proyecto de generación de conocimiento es la presencia de Marina Álvarez, acá presente, que ha venido con el fondo de la DARI, ¿no? Ha venido a investigar, tenemos el gusto de tenerla acá 3 meses, ¿no? Y dice, a ver, ya, ella, su trabajo es sobre la investigación intermedia entre artes escénicas, plásticas y literatura. Concretamente, ella usa la noción del gesto textil en relación a la escritura, entendida en varios sentidos. Sobre escritas, etc. Como objeto de estudio para desarrollar piezas escénicas, literarias, instalaciones y con enfoque pedagógico. Y podrían oír acerca de esa investigación y diversos proyectos que ha trabajado en el encuentro Dinámicas de la Integración,
Es un encuentro de la FAD, ¿no? La Facultad de Arte y Diseños, que se llama Dinámicas de Integración, Interdisciplinaridad, Intermediar y Circulación Global en Proyectos de Investigación y Creación. Y también va a dar un taller de estructuras performativas, ¿no? La semana que viene. La próxima semana, ya está el QR, que está abierto, son cordialmente invitados. Sin embargo, ahora Marina nos va a contar del trabajo que está haciendo en colaboración con Mario Gaviria, también del grupo de investigación. Se ha generado un laboratorio de investigación del cual ahora Marina nos va a contar. Sí, pues esta iniciativa que ha iniciado el grupo con el motivo de mi visita es un laboratorio intermediario de improvisación conducida en el que Mario Gaviria imparte. Lo impartimos los dos juntos desde la semana pasada. Yo lo continuaré hasta diciembre y luego él pues, lo continuará hasta todo el resto del año. En este taller está abierto a estudiantes desde todas las facultades, desde todas las disciplinas, es interdisciplinar y por lo tanto pues la idea es, como todas las líneas de creación que habéis propuesto aquí desde los grupos, es crear redes de colaboración. Está enfocado desde la integración entre artes escénicas, música, danza y también desde otras disciplinas como ingeniería o arquitectura. Entonces, mi parte aquí es la afinidad aparte con el grupo por el que vengo, es explorar pues, el gesto desde la convergencia entre artes plásticas, el gesto textil con la escritura y ver esto pues, con estudiantes en acción desde en sesiones donde como superposición de capas, ir viendo cómo esa información y esa improvisación conducida se va integrando pues, en el cuerpo y toda esa generación pues, de información que tanto ellos observan participando como también nosotros desde fuera observándolo. Aparte de esto, pues, también es súper positiva por mi experiencia aquí, también por colaborar con otros grupos de investigación como el de Fragua, lo que ha explicado Verónica, y también como otras, incluso como el de danza, la maestría de danza, porque también mi investigación converge con todas las líneas ya que ha explicado Cristina. Y pues veo súper positivo que además esto de la colaboración interdisciplinar no se queda muchas veces, que a veces ocurre en academia, en un plano pues súper académico como escrito y no se lleva después a la práctica. Y aquí pues realmente se está tejiendo eso y me parecen como muy interesantes todas las iniciativas todas las que habéis propuesto y que pues, ojalá pues, pueden seguir colaborando y muchos proyectos. Y ahora pues, para las preguntas que queréis hacer. Gracias. Entonces, nos quedan unos 30 minutos y si nos vamos con un poquito de tiempo, invitamos a quienes han presentado acá adelante. Bueno, en nuestro caso, el término línea de investigación nos cayó un poco difícil. Por un lado, la Católica tiene este manual de línea de investigación, que básicamente es una ensalada porque se sobrepone muchas veces y no es utilizado. Luchamos para usar eso y empezamos en el intento. Pero también, sí hemos definido campos, pero también en nuestro caso aquí somos muchos, eran más que líneas específicas, son como áreas de coincidencia de intereses, ¿no? Pero sí, esos finalmente no formulados han surgido las conversaciones de encuentro, ¿no? Entonces son áreas, están súper definidas y son dinámicas, pero sí son como ciertos ejes que van a ir creciendo, cambiando. Sí, al contrario que Andrés, creo que un poco en nuestro grupo de la salsa y la vinagreta nos sirvió un poco para definir y más o menos verlo como criterios macro o temas macro de investigación, ¿no? Teniendo prácticas tan diversas y quizás experiencias y profesiones tan diversas, ¿no? Un miembro es comunicador, especialista en fotografía, otro es docente especializado en patronaje, y los otros ven temas más de investigación de género. Un poco como estas líneas definidas por la universidad nos ayudó a centrarnos en estos
temas macro, también sabiendo que de qué manera podemos integrar todas estas diferentes experiencias y conocimientos en algo más general. Sí, yo creo que es importante como mencionar que creo que todos los grupos han pasado por un proceso de reconocimiento. Creo que de ese proceso de reconocernos es que emergen las líneas, ¿no? Porque para ser reconocidos hemos tenido que hacer una reunión de trabajos previos que teníamos en común. Varias. Claro, sí, varias. Sí. Sí, y también esa cuestión de la oportunidad, ¿no? Porque tener las líneas de investigación definidas ya por la universidad nos permitía aglutinar, ¿no? Poner en concreto qué es lo que nos podía unir, pero también qué es lo que se podía movilizar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una línea que tiene que ver con interdisciplinariedad, ¿no? Donde podemos entrar en contacto, pero yo me pregunto, ¿dónde están las líneas ahorita de ecología? Que eso es una línea básica, es importantísima. ¿Dónde está? ¿No? Porque no es solamente el medio ambiente, ¿no? La ecología involucra la economía, involucra una manera de estar vivos y responsables en el mundo. Y en nuestro caso, las artes escénicas varios, pero también de artes plásticas, ¿no? Entonces, creo que yo lo vería como una oportunidad, ¿no? De justamente dinamizar estos diálogos y ver cómo podemos situar también, enriquecerlas, ¿no? Y enriquecernos también por la singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y que esas líneas, además, su naturaleza es que esté viva y va a mutar, ¿no? Nosotros nos pareció que habíamos abarcado demasiado y eso nos asustó un poco al inicio, porque era demasiado el campo, ¿no? Y creo que nos ayudó como a ir definiendo y seguimos todavía. Sí nos ayudó realmente para tomar decisiones. Y ahí aprovecho para una pregunta, fuera de lo que conversaban y construían dentro del grupo, ¿veían lo que estaban? Sí, con las reuniones. Pero O sea, la investigación, creación, diseño. las reuniones que teníamos con la oficina de creación, donde nos permitíamos estos espacios de escucha, ¿no? De en qué van, ¿no? Yo he ido a ver la película de Heavy, ¿no? Del grupo que no están acá, ¿no? También creo que eso también te permite tener una escucha de qué está pasando en la universidad, porque en la universidad pasan muchas cosas. Tengo mucho más cercanía, cierto, con mis compañeros de artes escénicas, ¿no? Pero creo que ahí también es como, a mí me sirvió mucho, ¿no? Al grupo le sirvió mucho a la oficina de creación, cómo generar estos espacios de encuentro para conocer qué pasaba, ¿no? Yo quiero aportar algo porque en relación a lo que he escuchado, que también ha sido de la misma manera como ha ocurrido en el grupo de investigación, en el sentido de que había cosas que ya estábamos trabajando, que hemos reconocido efectivamente ahí, y que las líneas han sido como un paraguas para meternos ahí, sí, entendiendo también, ¿no? Tratando de entender las líneas con una flexibilidad en la cual iba a haber definitivamente un cruce con alguna otra, ¿no? Una cosa, yo hice el ejercicio, también de revisar las páginas de los grupos y ver la línea de investigación de los grupos. Y claro, y me ha pasado a raíz de Andrés participar en una reunión con un grupo de investigación de ingeniería, ¿no? Que estaban trabajando en robótica para ver el tema de movimiento, que es fabuloso, ¿no? La reunión. Y entonces, claro, y ahí donde lo que quiero aportar es la necesidad de tiempo. Porque lo que nos dificultaba mucho en esa reunión era que yo iba a hablar de movimiento desde mi lugar de expertise, que tiene que ver con algo más orgánico, y ellos iban a hablar de movimiento para lo robótico desde su expertise, que no necesariamente es movimiento orgánico, sino es un movimiento programado con la tecnología y con los elementos y los materiales que van a dar otro tipo de, digamos, va a generar otro resultado de movimiento que no es el orgánico, necesariamente los términos biológicos. Solamente desde ahí. Entonces, ¿cómo necesitamos tiempo para poder decir, ¿no? Por ejemplo, me encantaría trabajar con, ¿no? O nos encantaría trabajar con vestuario, con moda, pero en nuestros términos, ¿cómo es que nos encontramos? Porque de pronto, yo pienso, ¿no? Si me llaman a mí, yo deciría, pero lo que me estás proponiendo es bien coloquial. No deja que los clientes se muevan. ¿Qué me ha pasado? ¿No? Me ha pasado que a veces proponen vestuarios y tú dices, y todo lo que he trabajado en el movimiento, de pronto, no se ve porque el vestuario se
se propone, o la textura de la tela se propone en un lugar que no digamos, no deja resonar aquello que tú estás construyendo, ¿no? Pero eso lo que más me quita es tiempo, o sea, esos diálogos. Sí, es un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien el grupo de investigación y creación de Vitales tenemos un espacio específico que tiene que ver con la situación en penales, con un grupo muy específico, y claro, va más allá de los creadores, porque estamos en relación con comunidades muy específicas. Y claro, el tiempo en los penales es bastante, o sea, es ir y es pasar por todo el trámite de entrada, estar atentos si se va a dar o no, qué es lo que está pasando también en la coyuntura, ¿no? Para luego generar esos encuentros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Archivo Malva, que estamos yendo a diferentes lugares, convivimos con plantas. No hay manera, y eso tiene que ver con tiempo y espacio, porque el tiempo de las plantas no es el tiempo de crece, ¿no? No te llenes de hongos, por favor, que el suelo no esté tan humidificado, el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Archivo Malva tenemos un espacio, era necesario tener un espacio tipo laboratorio donde convivir con las plantas y hacer todas las pruebas que necesitamos hacer con ellas, ¿no? Toda la investigación con ellas, y es un tiempo que nos sobrepasa, ¿no? No, ya por ejemplo, algo que discutíamos como parte del núcleo era que nosotros, antes, en un ensayo uno llega, conversa, toma café y se dispone a seguir. Nosotros llegamos y lo primero que pensamos son las plantas. Hay que regarlas, ¿no? Y eso es el espacio de investigación y de convivencia. Y creo que la convivencia es bien importante para ambos proyectos, ¿no? Porque igual, a veces se llega a los momentos en los que hay encuentros en Soy Libertad en los penales y algo ha pasado. Hubo una requisa, hubo algo, ¿no? Incluso puedes llegar y empezar el proceso, ¿no? Hay una escucha, yo pienso que es una escucha como muy activa, más allá de los creadores, con quienes estamos creando, ¿no? Y ese es un desafío porque implica un tiempo, una sensibilidad también ampliada, ¿no? Y también generar diversas estrategias, ¿no? Para que esos vínculos se sostengan, aparte del dinero. El dinero es lo que permite, ¿no? Los fondos, fondos dentro de la universidad, que yo creo que hay como una oportunidad bastante importante, ¿no? Como apoyo, pero también que otros fondos hay desde afuera y con quienes nos tejemos en otros grupos de investigación, creación que hay en universidades que podemos reconocer. Yo creo, perdón, sí, pero también que los tiempos a veces no pueden forzarse. Cuando el proyecto está pensado para el otro, tienes primero que entender lo que necesita el otro, lo que el otro tiene distinto a ti. Entonces es muy complicado regirse por fechas demasiado ferras y apretadas. O sea, no puedes apresurar el nacimiento de algo si primero no has ido creando, entendiendo el contexto y entendiendo lo que el otro necesita. Y en el caso específico de nuestro grupo, que todo material, toda propuesta va a estar siempre pensada en alguien que está llegando a la música desde otra mirada, con otro alcance, con algunas limitaciones, pero con otras fortalezas. Entonces, primero es estar de ese otro lado, lo más cerca posible de ese otro lado para que pueda generarse una propuesta que sí sea significativa y que sí permita un mayor disfrute, una vivencia más completa, ¿no? Para el que está pensado el producto. Entonces, eso a veces genera diferencias en cuanto a los avances que se pueden tener en torno a ciertos proyectos. Y definitivamente todos los grupos están formados por gente que tiene diferentes fortalezas y se sensibiliza de diferente manera con cada una de las ideas y le dedica más o menor tiempo, ¿no? a contribuir a eso. Entonces, pero siempre hay una gran riqueza cuando dentro de todos los grupos, o sea, lo que cada uno puede ir aportando desde su expertise o desde su realmente todavía experiencias muy iniciales, como las de los chicos que recién egresan. Pero sí, es importante eso, que los tiempos son complicados cuando el producto no depende solo de ti y no está pensado para beneficiar de ti, sino para beneficiar al otro o a una comunidad que no es la tuya más directa. Un poco para responder sobre las dinámicas que preguntaban, ¿no? Las dinámicas
En nuestro grupo de investigación, creación, sobre todo pasan procesos muy grandes cuando los trabajamos de manera conjunta, ¿no? Ya sea el encuentro y esto, y siempre generamos el delegado y el delegado trabaja y delega y organiza de qué se encarga cada uno, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, en este trabajo que estamos haciendo de incluir a los estudiantes en procesos de investigación, la manera más consecuente que hemos encontrado y que funciona es reunirnos semanalmente. Yo sé que hay una cuestión de tiempo que es un límite, pero a veces uno puede, uno no, pero siempre que quede como los viernes en la mañana como una sesión, independientemente de qué suceda, ¿no? Si puede ser 5 minutos o media hora, hay una discusión y tenemos como un catálogo de convocatorias que vamos alimentando cada vez que vemos algo en las redes. Creo que somos, bueno, todavía me identifico como joven. Entonces paro muchísimo en las redes y ahí hay demasiadas convocatorias y tu algoritmo eventualmente se modifica, ¿no? Y te lanza convocatorias, entonces vamos alimentando esta base de Excel con convocatorias, con fechas de deadline, fechas de cuándo se tiene que enviar, cuándo es el premio. También hacemos como vaciamos bien la información de si se tiene algún tipo de costo al ingreso o si hay un premio, ya sea reconocimiento o un financiamiento. Entonces vamos alimentando este Excel con la información y también, aparte, tenemos un catálogo, quizás no como el Excel, pero un catálogo mental de los proyectos que tenemos cada uno. Y eventualmente vamos encontrando enlaces entre este Excel y entre este catálogo mental para direccionar los proyectos. Nos funciona mucho. Yo no sé si es por cuestión de orden o por cuestiones de que quizás no estamos muy acostumbrados a estos métodos, que concursos o proyectos que tienen un tema en específico son concursos a los que participamos enfocados y alineamos un proyecto, porque cuando la convocatoria es abierta, un poco nos perdemos el rumbo. Entonces vamos identificando eso en el Excel y en paralelo vamos creando este catálogo mental de los proyectos que cada una va construyendo, ¿no? Eso ha funcionado súper bien y creo que, si bien el tiempo es un límite, dentro de nuestra metodología creo que está como, si no lo hacemos o si no participamos a la convocatoria, no va a pasar. Entonces es algo que también es una exigencia propia. Hay que pedir el Excel. Hay que pedir el Excel, es de arte y moda. Claro, sí, la metodología, o sea, la metodología que estás trabajando, nos serviría mucho leerla, porque creo que nos puede inspirar para adaptarla a nuestra opinión. Hacemos una metodología y sí te la pediría. De hecho, compartimos el Excel, hacemos un Excel comunitario para toda la creación, investigación. Creo que otra no diría dificultad, pero así como hemos hablado mucho del tiempo, que creo que el tiempo, ya sea el tiempo de las obras, el tiempo de los elementos con los que trabajamos, o sea, son tiempos que hay que respetar, pero también hay tiempos de los propios miembros de los grupos, ¿no? O sea, y hacer coincidir a tanta gente, porque somos grupos más o menos grandes, no somos de 2 o 3 personas, casi todos, es recontra complicado, ¿no? Entonces, llegar a, digamos, encontrar un momento en que todos podamos coincidir, o sea, de repente lo logramos hacer, pero son ventanas de tiempo muy chiquitas, ¿no? Entonces, tenemos 1 hora en este jueves cultural para poder reunirnos, ¿no? Y creo que otro reto es el espacio, los espacios, o sea, tiempo y espacio. Nosotros, creo que Fares y Fat, que creo que más o menos todos somos, creo, de esas 2 facultades acá, creo que nuestros espacios y laboratorios y talleres son de las facultades, ¿no? Entonces, nosotros si queremos producir algo, si queremos ensayar, hemos visto a los compañeros ensayando en las casas, ¿no? O sea, tenemos que hacer eso, o sea, ¿dónde producimos? ¿No? ¿Dónde ensayamos? ¿Dónde experimentamos? Entonces, tenemos que robarle el espacio un poco consensual con los alumnos, con los horarios de las aperturas de los talleres, o sea, ese es algo que, digamos, creo que nos la bandeamos, pero, o sea, si ya pensamos en un mundo ideal, deberíamos ir trabajando también en eso, ¿no? A mí la gran interrogante que queda después de todo esto, además me parece interesantísimo que todos los grupos de investigación se crucen,
porque se cruzan todas las líneas de investigación, las ideas, los encuentros. La gran pregunta que queda es cómo esto se proyecta afuera. Lo que pasa es que no me desligo de toda una gran parte de mi vida que ha sido estar en el medio, fuera, y estar con otro pie en la academia. Entonces, cuando estaba afuera no veía la academia, los resultados de la academia. Y cuando estaba acá veía mucha riqueza de lo que se hacía para afuera, pero cuando estaba afuera no la veía. Entonces, pero a mí, por ejemplo, me quedan cosas riquísimas como la exposición de Cristina y Marlon, donde se cuestionan sobre el cuerpo. Y justamente me vengo de ensayos donde mi gran pregunta es ¿cómo puede el vestuario mover el cuerpo? O sea, el cuerpo debe tener tanta sensibilidad como para, y lo empalmo con lo de moda, o sea, el cuerpo tiene que tener tal sensibilidad que pueda moverse con una variedad de vestuarios tan diferentes como las intenciones o acciones mismas. Entonces esas investigaciones realmente son muy concretas y útiles, en realidad, y se pueden usar. La reflexión sobre el grupo de música y diversidad me parece un cuestionamiento incluso sobre la música es escénica en realidad. Ahora necesita una escena para... El músico necesita un escenario para... Quizás sea como un escritor que no necesita un escenario, pues solamente un papel y una mesa para escribir. Un gran cuestionamiento. Y el holograma de la japonesa en cómics, ¿es la música o son los que hicieron la música antes? ¿O son los participantes que escribieron al concurso para que la chinita en holograma dijera su canción, ¿no? Cantara? Hay una serie de cosas que realmente serían contundentes para el medio, ¿no? Una cosa acá, claro, el grupo, no porque sea mi grupo, pero performatividades de coloniales me pareció una cuestión muy divertida. Y yo decía, es que está la fiesta de por medio. Pues. La premisa fue que respondamos ante la opresión a partir de la fiesta y que esto no sea serio y que respondamos con alegría, ¿no? Y hay una serie de reflexiones que, en mi propio grupo creo que hay una serie de reflexiones que se pueden y que se tienen y que se van a empezar a hacer a partir de tanto laboratorio que ha habido, hacer reflexiones de proyección que están en camino. Me pareció fundamental lo de... una pregunta para Lucero. ¿Sabes sobre lo de las plantas? O sea, ¿tienen una investigación sobre botánica, sobre las plantas? Sí, es con una las que se investigación vinculan? en la que nos cruzamos con 2 ingenieras agrónomas de La Molina para investigar sobre plantas asociadas al cuidado de la salud femenina. No solamente Entonces, la forma. no, o sea, en realidad investigar el mundo de las plantas tiene una línea desde la memoria que las personas puedan tener de las plantas, ¿no? Claro. Pero también hay una línea taxonómica y del lugar de las plantas dentro del sistema agrónomo, que justamente las ingenieras agrónomas son ese lugar en el que se cruzan nuestros haceres como artistas, ¿no? Y perdón, me faltó mencionar lo de escultura. Como yo soy arquitecto, entonces, y he hecho tanta escultura, no he podido nunca, me ha parecido extraordinario relacionar de manera puntual la escultura con la ciudad. Siempre entendí los hitos como esculturas que nos dan salud mental en la ciudad. O sea, no son solamente adornos, eso es lo que las municipalidades no terminan de entender, ¿no? O sea, las esculturas, los hitos como esculturas son sitios que nos sanan, no solamente nos congregan, ¿no? Sino que nos sanan porque nos ubican en el espacio. Y el que no se ubica en el espacio es los psicóticos, ¿no? Nos sanan o nos enferman también. O nos enferman, por supuesto. Y una pregunta para Lucero. Hablaste de una cosa interesante de unir ese conocimiento oral que recogían con la academia, de donde no necesariamente provenía el conocimiento oral, y la proyección en beneficio de la comunidad. E intuyo que tienes alguna respuesta a eso, porque bueno, la respuesta... y pretendías el tejido.
Sí, pero claro. una respuesta ante ese tejido exploratorio. No, la pregunta estaba planteada y solamente quería saber si tenían una proyección de respuesta ante eso, ¿no? Sí, la respuesta es el herbario escénico. Y tu pregunta también, por favor. Varias, así que lo voy a leer rápido. Lo primero es, pedimos, por favor, no pasar tu correo. Necesito ponerme en contactos para algo en concreto. Y lo otro quizá más para usted, y es cómo hacemos llegar este tipo de ponencias a alumnos, o más o menos exalumnos como yo, porque creo que está claro qué está pasando aquí. Somos muy pocos los que están viendo y somos muchos los que están exponiendo. Entonces, para mí es muy importante venir a ese tipo de eventos y de más o menos casualidad he venido. Entonces, lo digo de todo corazón, creo que es necesario que se comunique más de alguna manera. ¿Cómo? No sé, por eso es una pregunta. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias.